Buenos días amigos, soy el profe JN. En esta ocasión he querido hacer nuevamente este video ya que tengo tres razones para esto. La primera es que los estudiantes siempre me preguntan por la finalización del ejercicio, entonces lo vamos a hacer completo. La segunda es porque cuento con un software que puede verse con mayor claridad las letras y los números. Y la tercera es porque el método de nodos se puede trabajar de dos formas. Para ello el ejercicio nos dice que determine la fuerza en cada miembro de la armadura y establezca si los miembros están en tensión o en compresión. Establezca aquí la fuerza P1, fíjense, 500 libras y la fuerza P2, 1500 libras. Bueno, este es un ejercicio de armaduras 2D. Generalmente el primer paso en este tipo de ejercicios es calcular las reacciones en los apoyos. En este caso tengo dos apoyos. En A fíjense que es un pasador, esto se llama un pasador, porque va articulado ahí a las barras, y en la parte de esta del otro apoyo es un rodillo. Dependiendo de cómo está articulado se dibujan las reacciones. Para este caso, en A, por ser pasador, voy a dibujar una reacción horizontal que es a X y una reacción vertical que es a Y. Las dos juntas me forman la reacción A. En tanto que en D, por ser rodillo, solamente se dibuja una reacción, que es una reacción vertical y que la llamo DY porque estoy sobre el nodo D. No hay reacción horizontal en la medida que cuando se cargue la barra hay total libertad para que esto tenga este movimiento horizontal. Luego, por esta razón no hay reacción horizontal, solamente hay reacción vertical. Ahora, como siempre, el primer paso, pues calcular esas tres reacciones. Para ello, nos basamos en las tres ecuaciones de equilibrio para cuerpos rígidos en 2D. Recordemos que las ecuaciones son sumatoria de fuerza en X0, sumatoria de fuerza en Y0 y sumatoria de momentos respecto a algún punto igual a 0. Estas son las tres ecuaciones de equilibrio para cuerpos rígidos en 2D. Bueno, normalmente uno empieza haciendo sumatoria de momentos y sobre el punto donde hay más incógnitas. En este caso el punto donde hay más incógnitas es aquí, el punto A. Ahí llegan dos incógnitas. Entonces, si hago sumatoria de momentos respecto a A, voy a tener lo siguiente. Las dos fuerzas, AX y AY, están sobre el punto A, luego no generan rotación en el punto. ¿Quién es la primera fuerza que encuentro? La de 500 libras. Esa fuerza es perpendicular con la línea que une el punto de rotación y el punto de aplicación de la fuerza. Al ser perpendiculares, el momento solamente se calcula como fuerza por distancia. La fuerza 500 libras y la distancia los 10 pies. Esto me da 500 por 10, 5000 libras pie. Y el sentido de ese momento es tal que si yo coloco acá en A una puntilla y esto fuera una barra, esta línea AB fuera una barra, al aplicar la carga P1 se me generaría una rotación en este sentido, fíjense. Como ese es el sentido horario, los momentos se consideran negativos. Luego el valor de esta rotación la voy a colocar acá negativa. Una vez calculada la rotación que me genera P1, paso a la siguiente carga. Y la siguiente carga que encuentro es P2. Nuevamente, fíjense que P2 forma 90 grados con la línea que va del punto de rotación que es A al punto de aplicación de la carga que es E. Con esta línea verde se forma 90 grados. Luego el momento acá que me produce P2 será el valor de P2, que son 1500 por la nueva longitud de la línea verde, o sea, 10 más 10, 20 pies, ¿no? Entonces 20 por 1500 nos da 30.000 libras por pie. La dirección o el sentido de este momento, entonces tal como lo explicamos anteriormente, la fuerza P2 aplicada en ese sentido y el punto A anclado ahí hará que mi línea verde o mi línea AC rote en este sentido, miren, nuevamente rote en este sentido que es el sentido horario, o sea, nuevamente voy a tener aquí un valor de momento negativo. Ahora, la siguiente carga que encuentro es de Y. Esta es una de mis incógnitas. Entonces, ¿cuánta rotación me produce de Y? Entonces, nuevamente mandamos una línea del punto de la rotación que es A al punto de aplicación de la carga, que en este caso es D, es esta nueva línea verde, y el momento será el valor de la fuerza de Y
que no la conozco, que la dejo como incógnita por la longitud de la línea verde. La longitud de la línea verde pues viene a ser todos estos 30 pies. Luego el momento son esos 30 pies por el valor de la fuerza de Y, que en este caso es mi incógnita, porque yo debo tener incógnita. Ahora, el signo de esta rotación. Entonces fijémonos que esta fuerza va subiendo, que la línea verde está anclada en A. Entonces esta fuerza me hace rotar a la línea verde en este sentido. Este sentido es el sentido antihorario. En ese sentido los momentos los considero positivos. Quiere decir que este valor de momento acá es positivo. Y listo. Como no tengo más cargas, porque las otras dos cargas que tenía están sobre el punto, entonces ya cierro. Y cierro igualando a 0 mi ecuación. Entonces aquí vamos a igualar a 0. Y en esta ecuación pues solamente hay una incógnita que es de Y. Despejamos. Y vale la pena hacer claridad de lo siguiente para que les dé el mismo resultado. Estos 5.000 y estos 30.000 los sumo, me dan menos 35.000, que al pasarlos al otro lado me quedan 35.000 positivos. Y estos 30 que están multiplicando acá bajan a dividir a los 35.000. Entonces me queda 35.000 dividido libras pie dividido 30 pies. Bueno, pies y pies se cancelan, cancelo un 0 de acá con un 0 de acá. 1166.666, entonces aproximamos con 3 decimales, .667 libras. Ya tenemos el valor de la carga de Y. Ahora, cuando ya se ha hecho sumatoria de momentos, normalmente recuerden que tenemos estas tres ecuaciones. Ya hice sumatoria de momentos, ahora voy a utilizar esta ecuación y esta ecuación. Quiere decir que puedo hacer sumatoria de fuerzas en Y. Entonces, si hacemos sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, esto para calcular las otras reacciones, ¿no? Entonces, yo miro sobre mi armadura qué cargas verticales hay. Entonces, fíjense que subiendo está AY y está DY. Estas dos, P1 y P2, están bajando. Como estas dos están bajando y yo tengo los valores, yo los puedo sumar. Estos 500 y estos 1500 me dan 2000 bajando. Bueno, bajando quiere decir que son negativos, entonces yo puedo aquí colocar menos 2000 libras. Y las que están subiendo, entonces más AY más DY. Pero como DY la acabé de encontrar, entonces de una vez coloco su valor. 1166,667 libras. Positivo, porque fíjense que yo la había considerado positiva y cuando la calculé, en efecto su valor me dio positivo. Quiere decir que si va subiendo, por eso la coloco positiva. Y como no hay más fuerzas verticales, solamente esas tres, AY, P1, P2 y DY, bueno, realmente esas cuatro que se reducen a 3, entonces ya puedo cerrar igualando a 0 mi ecuación. Y fíjense que solamente hay una incógnita, que es AY. Entonces despejo AY, que aquí es muy sencillo, ¿no? Realizamos esta operación entre estos dos números y el resultado lo paso al otro lado con el signo contrario. Bueno, y esto nos da 833,334. Claro, porque aquí al hacer la operación entre 2000 y 1166,67, el resultado me da negativo porque el mayor es el menos 2000, al pasarlo al otro lado pasa positivo. Entonces ya tengo dos reacciones, me falta una, me falta AX, pero aquí es muy sencillo, fijémonos que AX es la única carga horizontal que hay. Como es la única carga horizontal y esto de estar en equilibrio, quiere decir que este valor de AX debe ser 0 para que mi sistema esté en equilibrio. Y ahí ya tengo mis tres reacciones, que es el primer paso. Hay ejercicios donde no es necesario calcular estas tres reacciones. Bueno, ahora el segundo paso es calcular acá las fuerzas internas en cada una de estas barritas, en la barra G, en la barra B, en cada una de las barras vamos a calcular las fuerzas internas. ¿Cuál es el procedimiento? Siempre se selecciona un nodo, acá, por ejemplo el nodo A, donde solamente haya como incógnitas dos barras. Eso porque el método de nodo solo me permite hacer sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y y nada más. Entonces solamente puedo tener dos incógnitas. Entonces, si nos fijamos acá, obviamente no vamos a empezar por el nodo G, porque en el nodo G hay 4 barras cuyas fuerzas internas son desconocidas, ni por el nodo E. Tenemos que empezar o bien por el nodo D, donde aquí hay dos barras, la barra ED y la barra CD,
cuyas fuerzas internas son desconocidas, la reacción de Y es externa, ya se calculó, o bien por el nodo A, cuyas barras AB y AG son las fuerzas internas en esas barras son desconocidas. Bueno, y para este ejercicio me decido empezar acá por el nodo D. Entonces, voy a empezar por el nodo D, recordemos que cortamos las barras que llegan a D. Entonces voy a cortar estas dos barras que llegan ahí a D. Y lo que hago es aislar todo este nodo. Y voy a hacer el diagrama de cuerpo libre de las fuerzas internas y las fuerzas externas que hay aquí en el nodo en D. Entonces fijémonos que aquí ya aislé mi nodo D, únicamente las dos barras que llegan a D, la reacción de Y. Eso es lo que tengo acá, las dos barras que llegan y mi reacción de Y. Y ahora, aquí comienza el ejercicio. Entonces, las dos barras, sobre ellas fluyen fuerzas internas, que no sabemos si ponen a las barras en tensión o en compresión. Entonces, el método que aquí yo empleo es suponer que mis barras están trabajando en tensión. ¿Cómo hago para que mis barras queden trabajando en tensión? Pues sencillamente este es el nodo y en dirección de la barra y saliendo del nodo yo supongo que actúa la fuerza que me la está colocando en tensión. Igual con la otra barra. Y a las fuerzas les doy nombres. Esta es la fuerza que va de D hacia, entonces miremos la barra, va de D hacia E y la otra va de D hacia C. Entonces esta va de D hacia E y la otra de D hacia C, saliendo del nodo y en dirección de la barra. Ahí estoy suponiendo que esas dos barras están trabajando en tensión. Ahora, yo no conozco estas fuerzas internas dentro de la barra, entonces lo que se hace es calcularlas. Una vez que yo las calcule, si el resultado me da positivo, quiere decir que en efecto la barra está trabajando en tensión, que es verdadera mi suposición. Pero si el resultado me da negativo, quiere decir que mi suposición no es cierta, sino que la dirección de la fuerza actúa al contrario, luego la barra estaría trabajando en compresión. Entonces vamos a calcularlas. Para esto montamos un sistema coordenado donde vamos a instalar las fuerzas, cuyo origen lo vamos a ubicar sobre D, pero aquí al ladito. Y en este sistema coordenado, fíjense que coloqué las fuerzas, exactamente las tres fuerzas que tenía ahí sobre mi geometría. Ahora, para poder trabajar obviamente esta fuerza FDE no conocemos el ángulo. Igual la fuerza no está dentro de los ejes, entonces nos toca descomponerla. Entonces me toca hallar el ángulo. Si uno viene aquí a la geometría, como estamos ubicados en esta parte, en la geometría es fácil calcular el ángulo. Porque aquí en la base me muestran que esta base son 10 pies. Y aquí por el lado, en esta altura, también me muestran que son 10 pies. Entonces si yo tengo 10 de base, 10 de altura y el ángulo aquí es de 90 grados, quiere decir que se trata de un triángulo isósceles y que los ángulos de la base del triángulo, que son este y este, deben ser iguales y deben ser, obviamente para que sume 180, deben ser 45 y 45. En este caso es muy sencillo calcular el ángulo, en otros casos pues nos toca recurrir a la trigonometría. Luego el ángulo entre las barras es el mismo ángulo acá de las fuerzas internas, entonces aquí vamos a ubicar el ángulo de 45 grados. Lo siguiente es sacar las componentes de esta fuerza F de D. Entonces para ello trazamos una vertical, ¿cierto?, que corte al eje X, una horizontal que corte al eje Y, horizontal, y ahí donde corta dibujamos los vectores. Entonces vamos a dibujar estos dos vectores que lo voy a dibujar en negro. Este es el vector F de DE sobre el eje Y. Y este, que vamos a dibujar aquí abajo, es la componente de la fuerza F de DE sobre el eje X. Ahí están mis dos componentes negras, o las dos flechas negras representan a la fuerza F de E. Ahora, para poder hacer toda la descomposición, entonces lo que tengo que hacer es formar mi triángulo de fuerzas. Como ya tengo el ángulo de 45 grados, entonces lo único que hago es correr la fuerza vertical, esta, F de DE sobre las Y, y ahí ya tengo mi triángulo de fuerzas. Ahora, de este triángulo de fuerzas que está ahí marcado, punteado, entonces voy a hallar los dos catetos, este cateto y este cateto.
Este de acá, este que vamos a marcar acá, es el cateto opuesto al ángulo de 45. Y este de acá es el cateto adyacente al ángulo de 45. Luego siempre voy a trabajar con seno y coseno. Ahora, como tengo el ángulo pegado acá al eje X, fíjense que yo pegué mi ángulo de 45 grados al eje X. Cuando uno pegue el ángulo al eje X, pues la Y siempre va a ser seno y la X va a ser coseno. Quiere decir que aquí mi componente f de E sobre la Y la voy a calcular como la hipotenusa, que es f de E, miren la hipotenusa es la roja, y por estar sobre la Y, entonces por seno de 45 grados. La otra componente, que es la horizontal, esta, f de E sobre las X, va a ser la hipotenusa, que nuevamente es f de E, que es el vector rojo, pero por ser sobre las X y por estar mi ángulo pegado al eje X, será por coseno de 45 grados. Y una vez que tengo el valor de mis dos componentes, entonces lo que hago es olvidarme del triángulo de fuerzas y ya trabajar con esas componentes. Entonces voy a borrar todo esto. Fue una construcción auxiliar. Ya tengo los dos vectores representativos de la fuerza F de E. Y entonces ahora sí trabajo con mis cuatro vectores que están exactamente sobre los ejes. ¿Y entonces cómo trabajamos? Pues entonces recuerden que dijimos que vamos a hacer sumatoria de fuerzas en X igual a 0 para el nodo. Entonces miremos fuerzas en X, o sea fuerzas horizontales sobre el eje X. Las que van hacia la izquierda negativas, entonces tengo dos hacia la izquierda, ¿no? Tengo F de DC negativa porque va para la izquierda, y tengo f de DE sobre las X, va para la izquierda, pero de una vez coloco su equivalente. Entonces, negativa porque va para la izquierda, f de E por coseno de 45 grados. Y como solo están esas dos, entonces ya podemos igualar nuestra ecuación a 0, y esta es mi primera ecuación. Pero ahora reviso esta ecuación. En esta ecuación, pues fíjense que yo tengo dos incógnitas, f de DC, f de DE. Ambas son las incógnitas porque son mis fuerzas internas sobre las barras. O sea, tengo una ecuación con dos incógnitas. Luego me toca buscar otra ecuación. Ya sabemos que la buscamos, hacemos sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Y entonces ahora me fijo en el eje vertical, el eje Y. Lo que va hacia arriba, positivo, lo que va hacia abajo, negativo. Tengo dos fuerzas subiendo, entonces las instalo. DY, o coloco las ecuaciones. DY. Pero de ella la conocemos, ¿no? De una vez vamos a reemplazar su valor. El valor está acá. De ella vale 1166.667. 1166.667 libras. Va subiendo positivo. La otra que va subiendo es f de DE sobre la Y, pero esa vale, aquí está el equivalente, f de E seno de 45. Entonces coloco su equivalente positivo porque va subiendo. Listo, ahí está. Y como no hay más fuerza en Y, solo esas dos, entonces ya cierro mi ecuación igualando a 0. Y esta es mi segunda ecuación. En esta ecuación 2 solamente tengo una incógnita. A veces pasa eso. A veces pasa que tengo dos ecuaciones, dos incógnitas, o a veces pasa que en una de las ecuaciones hay una sola incógnita y entonces es sencillo. Sencillo porque cojo la ecuación 1, despejamos la fuerza F de E, que el despeje se hace de la siguiente manera, porque hay varios estudiantes que me dicen que no les da el resultado. Entonces este valor lo paso al otro lado de la ecuación. Luego me va a quedar f de E seno de 45 igual a, pasa al valor negativo, menos 1166.667 libras. Y ahora este valor de seno de 45 está multiplicando a la fuerza de E. Luego al pasarlo al otro lado baja a dividir. Entonces tenemos menos 1166.667 libras dividido en seno de 45. Ojo, el seno baja positivo, ¿no? Baja con su signo que está. Menos 1650 libras. Esto es haciendo todas las aproximaciones. Entonces fijémonos que ya tenemos calculada la primera barra, la fuerza interna en la barra de E. Como me dio negativa, recuerden que la habíamos supuesto que ella trabajaba en tensión. Aquí habíamos dicho que la fuerza la dibujábamos saliendo del nodo, o sea que la barra la estaba considerando en tensión, y me dio negativa, quiere decir que no es cierta mi suposición, no está trabajando en tensión, está trabajando en compresión. Ahora, con este resultado, pues entonces me devuelvo a la ecuación 1, ya tengo
F de D, la reemplazo aquí el resultado, ahí, y despejo la fuerza F de C. Entonces hagámoslo. Entonces fíjense, escribimos menos F de C, menos F de C. Luego sigue en mi ecuación menos el valor F de E. Entonces menos, y ahora coloco el valor de F de E que me dio menos 1650 libras. ¿Ven cómo sigo conservando el signo? Y eso multiplicado por el coseno de 45 grados e igual a 0. Automáticamente aquí tengo que hacer el producto de signos, ¿no? Menos por menos me da más, entonces yo puedo quitar este paréntesis después de hacer el producto y entonces aquí vamos a colocar más. Y ahora voy a despejar. Para despejar, pues como esta es mi incógnita y mi incógnita está negativa, pues si yo la paso al otro lado ya pasa positiva y entonces me va a quedar 1650 libras coseno de 45 igual a F de DC. Y ahora simplemente hago este producto y ya fíjense que obtengo el resultado de F de la fuerza F de C. Y ese resultado obviamente me da el positivo. 1166.726. Esa es la fuerza interna en la barra de C, el valor de la fuerza interna aquí en la barra de C. Pero fíjense que este resultado me dio positivo. Como este resultado me dio positivo, quiere decir que esta barra sí está trabajando en tensión tal como lo habíamos supuesto aquí en el diagrama. Y ahora, como calculé ya las dos fuerzas de las dos barras desconocidas, entonces ya solucioné mi nodo, entonces ahora es el momento de pasar a otro nodo. Bueno, y aquí arriba al comienzo uno dice normalmente qué nodo está trabajando, entonces estoy trabajando con el nodo D. ¿A qué nodo voy a pasar? Entonces como ya solucioné mi nodo D, voy a saltar o bien al nodo C o bien al nodo E. Recuerden que ¿cuál es la clave? No se puede saltar al que uno quiera, en ocasiones sí, en ocasiones no. La clave es que debo saltar un nodo donde desconozca como máximo dos barras. Entonces miremos, si yo salto aquí al nodo E, en el nodo E recuerden que ya hallamos la fuerza sobre la barra ED, sobre esta barra. Sobre esta barra ya hallamos la fuerza. Quiere decir que desconozco la fuerza en esta barra y la fuerza en esta barra, porque solamente llegan tres barras al nodo en E, y de las cuales ya conozco una. Entonces desconocería estas dos, luego me sirve pasar al nodo E porque ahí es donde hay dos incógnitas. Fíjense que en el nodo C no, porque aunque ya conozco la fuerza en esta barra que la acabamos de calcular, la fuerza en la barra DC, esta que estamos marcando en verde, no conozco la fuerza en la barra CE, no conozco la fuerza en la barra CG, ni conozco la fuerza en la barra CB, luego desconocería tres barras, tendría tres incógnitas, no podría solucionar el sistema porque tan solo puede hacer sumatoria de fuerza en X, sumatoria de fuerza en Y, solo puede tener dos incógnitas. Luego vamos a pasar al nodo en E. Bueno, y aquí en el nodo E es donde vamos a explicar la variación en el mismo método de nodos, pero que utilizan los docentes. Hay docentes que utilizan un método, otros utilizan otro método. ¿Cuál es la variación? Resulta que yo conozco ya la fuerza en la barra ED, que es la misma fuerza de la barra DE. Es exactamente la misma fuerza, la magnitud es la misma. Yo la conozco, yo la supuse en tensión, ya sabemos que tensión es saliendo del nodo y en dirección a la barra, o sea, ahí como estoy dibujándola, la estoy dibujando en tensión. Sin embargo, cuando yo hice mis cálculos, resulta que encontré que esa barra no está trabajando en tensión, sino en compresión. Entonces, como yo cometí un error, entonces algunos docentes lo que hacen es redireccionar la fuerza. Al ser negativa quiere decir que no va en esa dirección, la fuerza realmente está en esta dirección. Entonces algunos docentes de una vez direccionan la fuerza, pero al cambiarle la dirección, pues también se le cambia aquí el signo porque ya se corrigió. Yo no hago eso, yo lo hago más sencillo, para no complicarse, sigo trabajando mi fuerza en tensión. La sigo dibujando como la programé, en tensión. Y como no conozco las fuerzas en las otras dos barras, entonces mire, saliendo del nodo en dirección de la barra, se trata de la fuerza de la barra, entonces miremoslo aquí en el diagrama, EG. Entonces aquí digo la fuerza en la barra EG y la estoy dibujando también en tensión, estoy diciendo que trabaja en tensión. Y igual aquí la fuerza en la barra. Entonces fíjese, saliendo del nodo en la dirección de la barra, entonces se trata de la fuerza en la barra EC.
Entonces aquí colocamos fuerza en la barra EC. Ahí las tres las he dibujado en tensión, incluso sabiendo que esta no está en tensión, sino que trabaja con presión. Pero yo dibujo así y lo único que hago es seguir trabajando con el signo que encontré acá, dentro de las ecuaciones que yo monte. Entonces vamos a dibujar el diagrama de fuerzas, que me queda de la siguiente manera. Bueno, y este es nuestro diagrama de fuerzas para el nodo N. Ahí está nuestro nodo N. Y esas son las fuerzas como quedan montadas. Como la fuerza ED no está en ninguno de los ejes X y Y, entonces nos toca tomar un ángulo. Pero ya lo hemos dicho acá, ¿no? Que este ángulo de acá eran 45 grados. Entonces lo transporto. Y ahí marco el ángulo de 45 grados. Ahora ya sé que debo descomponer la fuerza ED por no estar dentro de los ejes. Entonces nuevamente saco las dos componentes de fuerza, que ya sabemos que se traza paralela al eje Y, paralela al eje X, y encuentro las componentes. Esta que vamos a marcar aquí en rojo es nuestra primera componente. Este es F de ED, porque es la fuerza ED la que estamos descomponiendo sobre las X. Y esta, que iría hacia abajo, es la componente F de ED sobre la Y. Pero estos valores de estas dos componentes que están en rojo, pues ya las tenemos aquí arriba, ¿no? En el diagrama de arriba, ya las tenemos. Aquí se muestra en dirección contraria porque estoy tomando la del otro extremo. Pero los valores en magnitud, o sea, en número, son los mismos. Si yo necesito los números, porque aquí ya están dadas las direcciones, al tener las flechitas ya están las direcciones. Entonces me voy a tomar esta información. Eso quiere decir que como ya están las componentes de F de D, esas dos componentes rojitas, pues voy a quitar esto de acá, porque me sobra, y al quitar esto, entonces ya puedo proceder a hacer la sumatoria de fuerzas en X igual a 0. ¿Y qué tendríamos para esta sumatoria? Entonces miremos el eje X. Tenemos dos fuercitas, ¿no? F de E sobre las X, que es la fuerza positiva porque va hacia el eje positivo, y esta va hacia el eje negativo. Entonces coloquémoslo acá. F de E sobre las X. F de E sobre las X. Pero esa ya tengo su valor, miren. F de E sobre las X es F de E coseno de 45. Entonces aquí reemplazamos F de E coseno de 45 grados. F de E sobre las X. Positiva porque va hacia la derecha. Menos F eje. Entonces menos va para la izquierda, F eje. Y como no hay más fuerza sobre las X, entonces ya puedo igualar a 0. Bueno, dentro de las preguntas que a veces me hacen, me preguntan que si colocan la fuerza de 1500. Entonces, como se ve que la línea de acción pasa sobre E, entonces algunos estudiantes tienden a pensar que debo incluir la de 1500. Y la de 1500 no la debo incluir porque fíjense que ella está actuando es en el nodo C, no en el nodo E. Quiere decir que ahí solo van sobre las X esas dos fuercitas. Y como ya conozco el valor de F de D, que esa está acá, miren, F de E, y como seguí tomando en tensión, a pesar de que sabía que era en compresión, entonces ya borro y reemplazo con el resultado que obtuve, negativo, entonces menos 1650. Si utilicé este método, ¿no? Si utilicé el método de considerar todo en tensión e ir reemplazando con los signos que me vaya apareciendo. Entonces ya de acá puedo despejar, hago el producto acá, ¿no? Hacemos este producto, esto pasaría al otro lado positivo, y entonces voy a decir que la fuerza F de eje ya la podría calcular y que vale menos 1166.726 libras, que es el producto de 1650 coseno de 45. Negativa porque fíjense que esta la paso al otro lado, pasa positiva, pero esta se queda acá negativa, con ese negativo, entonces me queda negativa. Quiere decir que la barra eje no estaba trabajando en tensión, como lo había considerado aquí en el diagrama, ¿cierto? Había considerado que esta estaba en tensión, o sea, saliendo del nodo, sino que está trabajando en compresión. Entonces aquí le colocamos una C que está trabajando esa barra en compresión. Luego ahora hacemos la sumatoria de fuerzas en Y, entonces tenemos sumatoria de fuerzas en Y igual a 0 y miramos las fuerzas que nos quedaron en la vertical. Entonces nos quedaron las dos fuerzas, ¿no? La fuerza roja y la fuerza azul, o sea, F de ED sobre la Y, que aquí ya la tenemos, ¿no? F de ED sobre la Y, que vale F de ED seno de 45,
Ahí la escribimos F de D seno de 45, pero fíjense que como va bajando, quiere decir que aquí debo colocarla negativa. La otra fuerza, F de S, que también va bajando. Luego acá, menos F de S. Y como solo hay dos fuerzas, entonces ya puedo igualar a 0. Cierro mi ecuación. Y ahora lo que hago es reemplazar F de ED, porque aquí ya la tengo, F de D, que es la misma F de ED, menos 1650 libras. Entonces reemplazo acá por el valor de la fuerza F de E, menos 1650 libras, el menos de atrás lo conservo, esto por seno de 45 grados, de una vez paso esta fuerza al otro lado para que me quede positiva, entonces esto me va a quedar igual a F de EC, quiere decir que allá despejé F de C, y fíjense que negativo por negativo acá me va a dar positivo, entonces esto me va a quedar exactamente el mismo valor de arriba porque el seno y el coseno de 45 valen lo mismo, entonces aquí me va a quedar 1166.726 libras el valor de la fuerza S y me quedó positiva. Quiere decir que en efecto lo que supuse es correcto, o sea que esta sí está trabajando en tensión. Y con esto ya conozco todas las fuerzas que actúan sobre el nodo E. Esta, la F de E, que la había encontrado anteriormente, y las dos fuerzas nuevas que encontré. Ahora paso a otro nodo. ¿A qué nodo me conviene pasar? Entonces voy a colocar en verde las dos que acabé de encontrar. Entonces encontré esta barra y encontré esta otra barra. Quiere decir que puedo pasar ahora sí al nodo en C, porque en el nodo en C desconocería el valor de esta barra y el valor de esta barra. Entonces vamos a pasar al nodo en C. No puedo pasar al nodo en G porque fíjense que desconocería 3 barras. Bueno, y este es nuestro nodo en C, ¿cierto? Ahí hemos aislado ese nodo C. Las fuerzas, entonces como siempre, saliendo del nodo en dirección de la barra, porque yo considero siempre tensión y el signo me dice si estoy en lo cierto o no, tenemos ahí esas 4 cargas internas, de las cuales recuerden que ya conocemos esta y esta, desconocemos la fuerza en la barra CG y la fuerza en la barra CB, y tenemos aquí adicionalmente, que no la podemos olvidar, la carga que esa sí está aplicada en este nodo, la carga de 1500 libras, la carga P2. Entonces esta es nuestra situación de fuerzas. Vamos a pasarlo al diagrama. Bueno, y ahí está nuestro diagrama de fuerzas que están actuando sobre este que es el nodo C. El nodo C. Ahora, obviamente nos toca conseguir este ángulo. Miremos cuánto es ese ángulo según el gráfico. Entonces, según el diagrama, si vamos acá, vemos que también seguimos teniendo 10 pies de base y 10 pies de altura. Luego quiere decir que este ángulo sigue siendo 45 grados por tratarse de un triángulo isósceles. Entonces acá vamos a seguir trabajando con los mismos 45 grados. Y como siempre, lo que hacemos primero es descomponer la fuerza que no esté dentro de los ejes. Entonces ahí está, trazamos paralelas al eje XY, ahí están en café las dos paralelas desde la punta de la fuerza, miren, y ahora dibujamos hasta donde llega ese cruce, esa intersección. Entonces dibujamos esta, que es la componente FCG sobre la Y, y esta que es la componente FCG sobre las X. Y ahora procedemos a calcularlas. Entonces recuerden que para ello necesitamos el triángulo de fuerzas. Y para ese triángulo de fuerzas, sencillamente aquí ya veo el ángulo de 45. Lo que hago es trasladar el vector FCG sobre la Y, y aquí ya formo mi triángulo de fuerzas. Miren lo que es este. Ese es el que está en verde. Y con el triángulo de fuerzas ya calculo las dos componentes que están en negro. Bueno, y como el ángulo está aquí pegado al eje X, entonces ya sabemos que la componente horizontal va con coseno, o sea que esto es igual a la hipotenusa es esta, ¿no? F de CG por el coseno de 45 grados. Y esta que es la componente vertical, entonces será la hipotenusa, que nuevamente es F de CG, pero ahora por el seno de 45 grados. Y ahí están las dos componentes. Y ahora pues la actualizamos, miren ahí, y borramos el triángulo de fuerzas porque ya no lo necesitamos. Entonces ahora ya trabajo es con las componentes, con las dos componentes. Obviamente la que tenía aquí bajando también la borro porque es esta que colocamos acá, ¿no? Es esta de acá. Luego ahora sí el diagrama podemos hacer sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y, entonces hagámoslo aquí en la parte de al lado.
Luego, la sumatoria de fuerza en X igual a 0. Miremos fuerza en X. Entonces está en la positiva F de CD, va hacia la derecha. Esta que va para la izquierda, estas dos, ¿no? La azul y la negra. Entonces, menos F de CB, menos F de CG por el coseno de 45 grados, que es la componente, esta componente, la negra. Y como solo están esas tres, entonces ya podemos igualar a 0. Pero recordemos que aquí conocemos F de CD. Esta F de CD, mire, la habíamos calculado acá. F de CD, que es la misma F de C. CD es la misma de C, recuerden, 1166.726, entonces reemplazamos 1166.726 libras positiva, ¿no? Porque recuerde que aquí estaba en tensión. Aquí estaba en tensión, o sea, el resultado nos daba positivo, entonces la reemplazo con todo y su signo ahí. Listo. Ahora, pues en esta ecuación vemos que tenemos dos incógnitas. La llamamos ecuación 1, que son las dos barras, la barra F de CB y la barra F de CG. Entonces ahora hacemos sumatoria de fuerza en Y igual a 0. Y para esto, pues miramos las fuerzas verticales. Ahí están tres vectores, ¿no? F de CE, F de CG sobre la Y, el azul, el negro y el rojo que va bajando, que es la de 1500. Entonces los que van subiendo positivos, o sea, F de CE, F de CG, seno de 45, estas dos, menos 1500, que es P2 la que va bajando, no hay más fuerzas, entonces igualamos a 0. De acá tenemos nuestra ecuación 2. Pero tenemos que tener claro que en esta ecuación 2 nosotros conocemos F de CE, ¿no? Aquí está en el diagrama, habíamos dicho que conocíamos F de CE, que nosotros la acabamos de encontrar, que es esta, F de CE, que nos dio en tensión, 1166.726. Entonces reemplazamos allá, 1166.726 libras. Listo, y en esta ecuación, que es nuestra ecuación 2, fijémonos cuántas incógnitas tenemos. Entonces tenemos una sola, la fuerza CG. Luego despejamos, como está positiva, la dejamos quieta ahí en este lado de la ecuación, y entonces lo que hacemos es sumar esta, o mejor restar estas dos que acabé de trazar en verde, pasar el resultado al otro lado y ya dejamos despejado, es decir, 1166.726 menos 1500, eso nos da menos 333. Al pasarlo al otro lado, pues me va a pasar 333.274, trabajando tres decimales. Esto van a ser libras. Y de acá, el seno de 45 grados que está multiplicando a la fuerza, lo paso a dividir con todo y su signo para obtener 471.320 libras. Me da positiva, ¿cierto? Porque pasamos lo negativo al otro lado positivo, entonces esto nos va por positiva, quiere decir que esta barra, la barra F de CG, la fuerza de F de CG, o sea, sobre la barra CG, está en tensión. Ahora, teniendo este resultado, que lo sacamos de la ecuación 2, pues nos devolvemos aquí a la ecuación 1, lo reemplazamos, la fuerza FCG, la reemplazamos ahí, y nos queda la siguiente ecuación. Nos queda esta ecuación, pero fíjense en una cosa, esta nos dio positiva, la reemplacé positiva, este menos es porque venía aquí en la ecuación, entonces yo dejé el menos que venía en la ecuación. Ahora, de esta ecuación, pues la única incógnita es la fuerza en la barra CB, entonces despejo. ¿Cómo despejo? Entonces hago este producto y hago 1166,726 menos ese resultado, eso me da menos FCB más 833.452 igual a 0. Ahora, como esta es mi incógnita y está negativa, pues sencillamente la paso al otro lado y ya pasa positiva. ¿Y cómo me queda mi ecuación? Que FCB es igual a 833.452 libras. Como quedó positiva, es cierta mi suposición, o sea que la barra en efecto la barra CB está trabajando en tensión. Ahora finalizamos el problema. Vamos a pasar a que ya encontramos los valores de fuerza en estas dos barras. Ya se definió la barra CG y la barra CB. Entonces las ponemos en verde. Luego, ¿qué me queda? Me queda por encontrar tres barras. La barra AB, la barra AG y la barra CB. Entonces, ¿a qué no vamos a pasar?
Podemos estar en G, porque desconocería estas dos barras, lo cual es posible hacerlo, o puedo pasar al nodo en B, calcular estas dos barras, o me puedo ir incluso aquí al nodo A y calcularía esas barras. Entonces puedo estar en cualquiera de los tres nodos. Voy a hacerlo en B porque en B hay una situación especial. Y la situación es que las fuerzas sobre las barras, o mejor aquí que las barras, no son horizontales o verticales. Entonces no voy a tener fuerzas diagonales, va a ser muy sencillo. Y aquí están todas las fuerzas, ¿no? Todas las internas las estoy suponiendo saliendo del nodo en dirección de la barra, o sea, todas en tensión. La roja es la de 500 libras, que es P1 y que es la carga externa que se aplica a la armadura. Ahora, aquí es muy sencillo, porque fíjese que si yo tengo dos fuerzas horizontales y esto está en equilibrio, pues ¿qué requiero? Que F de BC tenga el mismo valor que F de BA. O sea que ya encontré el valor de la fuerza de F de A, o sea, el valor de la fuerza dentro de esta barra. ¿Por qué? Porque ya tenemos BC, que fue la que calculamos aquí abajo, miren, F de BC, que nos dio 833.352, lo reemplazamos ahí y esto es igual a F de BA. Como me dio positivo, quiere decir que esta barra también, la barra BA o AB, está trabajando en tensión. Y lo mismo sucede para Y, ¿no? Como solo hay dos fuerzas y están en sentido contrario, para que esté en equilibrio, pues se requiere que F de BG sea igual a 1500 libras. Y ya está resuelta la barra. También me da positiva, quiere decir que esta barra está también en tensión. Bueno, una cosa, esto es equivalente a que yo hubiera hecho, por ejemplo, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Si lo hubiera hecho así por ecuación, ¿qué tenía en Y? Pues la positiva la que va subiendo, o sea, F de BG, la negativa serían las 500 libras, aquí no es 1500, perdón, aquí es 500 libras, listo, la negativa, e igualábamos a 0, y cuando yo pasaba este término al otro lado, pues obtenía que F de BG era igual a 500 libras, ¿no? Que era lo que habíamos dicho arriba, bueno, aunque me había equivocado, ahí está, pero de una manera mucho más rápida. Ahora, si nos vamos al diagrama, pues nuevamente tenemos dos barras más que ya las podemos señalar, son esta barra y esta barra, las podemos colocar en verde, entonces ya conozco esta barra, la barra AB y la barra BG, de tal manera que solo queda faltando la barra AG. ¿Dónde puedo hacer sumatoria o qué nodo puedo trabajar? Puede ser con el nodo G o con el nodo A, cualquiera de los dos me da exactamente lo mismo. Vamos a trabajar con el nodo A. Bueno, y esta sería la situación sobre el nodo A. Entonces coloqué en rojo la fuerza desconocida. Todas las otras se conocen. No coloqué aquí el valor, coloquemos el valor de F de AB, que es 833.452 libras. Tensión, recuerden que esa es en tensión es la misma F de BA, ¿no? Que está aquí arriba. Listo. Entonces, como solo tengo una incógnita, este ángulo nuevamente ya lo conocemos, ¿no? Debido a la geometría es 45 grados, porque miremos acá. Tiene 10 pies acá, estamos hablando de este triángulo café, entonces como tiene 10 de base y 10 de altura, o sea que es un triángulo isósceles, quiere decir que el ángulo ahí es 45 grados, entonces acá tenemos los 45 grados. Bueno, y este sería el diagrama de fuerza sobre el nodo A. Fíjense que como AX es 0, pues no hay necesidad de colocarla acá. Ahora, como siempre, tengo una fuerza que está diagonal, entonces me toca descomponerla, me toca recurrir al triángulo de fuerzas. Entonces ya sabemos, acá la línea paralela al eje Y, la línea paralela al eje X, para sacar las dos componentes de la fuerza, que son estas dos negras, F de AG sobre la Y y F de AG sobre las X. Y nuevamente, como tenemos ahí el ángulo de 45 grados, entonces trabajamos con nuestro triángulo de fuerzas. Para formar el triángulo, pues transpongo F de AG sobre la Y. Y como el ángulo aquí forma 45 grados con respecto o está medido a partir del eje X, entonces ya sabemos que la horizontal es coseno y la vertical es seno. Quiere decir que la componente en X es F de AG, que es nuestra hipotenusa, la roja, por el coseno de 45, y nuestra componente en Y es F de AG, seno de 45 grados. Listo, como ya descompuse, tengo componente, entonces ya puedo borrar mi triángulo de fuerzas. Bueno, y al borrar el triángulo de fuerzas queda esa situación en los vectores. Entonces ahora, fijémonos que sobre cada eje solo tenemos dos vectores, ¿no? Entonces yo puedo trabajar sobre el eje X o sobre el eje Y acá, y cualquiera de los dos me da la solución. Miremos,
Si hacemos sumatorio de fuerzas en X igual a 0, entonces ¿qué tengo en X? Tengo el vector azul y el negro, o sea, F de AB, la otra es la negra, que es F de AG sobre las X, y que vale, como va para la derecha, entonces vale F de AG coseno de 45 grados, y solamente están esas dos, la azul y la negra, entonces ya cierro igualando a 0. Ahora, como ya se tenía F de AB, esta ya teníamos, y F de AB nos había dado 833.452 libras, obviamente, más F de AG coseno de 45 grados igual 0. Entonces de aquí despejamos F de AG. ¿Y cómo despejamos F de AG? Entonces voy a pasar primero este resultado al lado derecho. Obviamente está positivo, pasa aquí negativo, y este coseno de 45 que está multiplicando pasa a dividir, pero pasa a dividir con todo y el signo, ¿no? O sea, pasa a dividir positivo porque ahí está positivo. Entonces esto dividido coseno de 45 grados. Hacemos la operación y obtenemos el resultado de que la fuerza sobre el elemento AG es menos 1178.68 libras, quiere decir que ese elemento está trabajando en compresión. Y con esto quedan resueltos todas las barras sobre la armadura. Y nuevamente los invito a suscribirse al canal, compartir videos, explorar todos los videos que tengo en el canal y estén pendientes de la versión premium del curso de resistencia a materiales.